¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para tercero y cuarto grado de secundaria en la experiencia de aprendizaje integrada número 4 con el título Analizamos el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas originarios. Comencemos. Los derechos individuales para las ciudadanas y los ciudadanos de los pueblos indígenas originarios están contemplados en la Constitución Política del Perú. No obstante, adicionalmente, el Estado les reconoce con un conjunto de derechos colectivos. Para conocer y reflexionar sobre esos derechos, leamos el texto Algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios, que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Durante la lectura, identifiquemos las ideas principales de cada uno de los derechos. A continuación, leamos la noticia Carrera Iquitos Saramí Sa. Polémica alrededor de una vía que cruza la Amazonía, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Luego, respondamos. ¿Qué derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios estarían incumpliendo si prosperara una de las formas de ejecutar el proyecto de esta carretera? ¿Por qué? Leamos. Ahora, leamos el texto Derecho a las tierras y el territorio que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. En el proceso de lectura identifiquemos las diferencias entre tierra y territorio, así como los aspectos regulados en las normas respecto a dicho derecho. Luego respondamos las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes los conceptos de tierra y propiedad para los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios? Estos son importantes los conceptos de tierra y propiedad para los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios porque es el lugar donde ellos se desarrollan y pueden obtener los recursos para sobrevivir. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el aporte del convenio con la OIT y la Constitución Política del Perú respecto al derecho a las tierras y los territorios de los pueblos indígenas originarios? El aporte del convenio con la OIT y la Constitución Política del Perú es reconocimiento del derecho a las tierras y los territorios de los pueblos indígenas originarios. Según el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, ¿cuál es el rol del Estado en relación con este derecho? El Estado debe respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas originarios. Bueno, acá seguimos. Enseguida leemos junto a un integrante de nuestra familia el texto, la defensa y el conocimiento del territorio y la noticia. Indecopy, registro 96, conocimientos sobre uso de la biodiversidad a la comunidad Aguajún. En el proceso de lectura identifiquemos las ideas centrales y luego dialoguemos en torno a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cómo contribuyen los pueblos indígenas originarios en la protección de los recursos de su territorio? ¿Qué problemas afrontan dichos pueblos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ellos contribuyen cuidando, respetando y valorando los recursos de su territorio. Con respecto a la segunda, ellos afrontan muchos como la deforestación, las invasiones y la contaminación. Siguiente pregunta. Respecto a la noticia, ¿qué derechos se les reconoce a los pueblos indígenas originarios? La discriminación será uno de los factores por los que en muchas ocasiones no se reconocen los aportes de estos pueblos. ¿Por qué? La discriminación es uno de los factores por los que en muchas ocasiones no se reconocen los aportes de estos pueblos, porque siempre hay personas que van a discriminar por cómo se visten y además cómo hablan. Continuamos. Elaboramos un texto o grabamos un audio para explicar por qué es importante la vigencia del derecho a la tierra y el territorio para los pueblos indígenas originarios y para el país en general, y propongamos algunas acciones a fin de promover este derecho. Es importante la vigencia del derecho a la tierra y territorio para que los pueblos indígenas originarios y para el país en general, ya que si este derecho no existiera, cualquier persona pudiese hacer uso de cualquier terreno y no estaría expuesto a ninguna denuncia a otro. Además, cualquier persona le quitaría sus tierras a la otra, y esto se volvería un caos en esta situación. Es por ello que las autoridades deben establecer más órdenes en bien de los territorios de los pueblos indígenas. Continuamos. Evaluamos nuestros avances. La competencia que estábamos trabajando durante el video es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Vamos con nuestros criterios de evaluación. Primer criterio. Nos dice, justifiqué el rechazo de conductas de marginación o discriminación hacia los pueblos indígenas originarios y los reconocí como sujetos de derecho. Lo logré. Evaluar las normas
dadas por el Estado peruano en favor de los pueblos indígenas originarios a partir del bien común y los derechos humanos, también lo logré. Argumenté mi posición sobre asuntos públicos que afectan a los pueblos indígenas originarios a partir de las diferentes posturas e intereses, también lo logré. Participé en acciones orientadas al bien común a través de la promoción de derechos de los pueblos indígenas originarios, también lo logré. Muchas gracias por ver el video, te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho y asimismo que me regales un me gusta y me ayudes compartiendo con demás compañeros para que así ellos también puedan realizar las clases de mucha mejor manera. Pero si quieres estar más en contacto conmigo o alguna pregunta está en tu duda, entonces puedes seguir mi página de Facebook y ahí me puedes mandar un mensaje y te estaré respondiendo. Muchas gracias y hasta luego.